6 de la tarde en punto, ya volvemos a Noticias 24 a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Ya tenemos aquí en el estudio al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien. A ver, lo primero, ¿cómo evalúa los resultados de la PAES entregado hoy día? Un día que esperado por miles de estudiantes, 256.000 que rindieron la prueba. Pueden postular 231.000. Es una buena noticia. Partamos por la buena noticia. Aquí siempre... Las noticias generalmente son malas, pero esta PAES por lo menos deja más sonrisas que sabores amargos. Así es. Primero, es una buena noticia porque consolidamos un cambio. La prueba PAES reemplazó a la antigua PSU en buena medida porque la antigua prueba PSU no permitía el acceso a la educación universitaria a personas que, por distintas razones, académicamente sí tenían las capacidades para postular, porque era una prueba que, por distintas razones técnicas, no distinguía adecuadamente en los segmentos mayoritarios de la población, sino servía para ver los de mayor rendimiento, que son relativamente pocos, pero para los segmentos mayoritarios no nos permitía hacer las distinciones necesarias y hoy día tenemos una mejor prueba con mayor validez y esto a su vez permite que haya más personas que ingresen a las universidades y afortunadamente ya tenemos 3 años de PAES. Podemos hablar de una... ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Podemos hablar de la consolidación de un proceso y afortunadamente no hemos tenido, desde el punto de vista de la educación superior, una caída, por ejemplo, en cifras de retención, es decir, no hemos tenido mayores alteraciones en el trayecto académico tradicional que tenemos. Es decir, podemos decir hoy día, ya con 3 años de aplicación, que estos avances no han sido lo fundamental a costa de calidad, sino que son avances en mayor democratización del acceso a las universidades. A ver, subsecretario, vamos por los números. Sorprende, estaba leyendo hace un rato una entrevista a Leonor Varas del DEMRE. El resultado, no sorprende, pero uno aplaude los resultados en matemáticas. Se suben 22 puntos en matemáticas en la 1. Y es sostenido el aumento. ¿Qué nos dice en ese test? Bueno, ocurre que en el ámbito de las matemáticas, para las personas el entrenamiento de una prueba rinde frutos de manera más rápida que en el ámbito del lenguaje. Esto está estudiado. Claro. Entonces, es ensayo. Así es. Y en lenguaje los puntajes tienden a permanecer más en el tiempo. Se cayó 3 puntos el lenguaje. Competencia lectora. 3 puntos a propósito de la escala es prácticamente mantener la misma situación, ¿no? En matemática hay un aumento sostenido desde que se da la prueba PAES. Esto es porque pensamos que las personas se han ido adecuando a esta prueba, la han ido trabajando, pero lo que es muy importante, esto puede ser un dato muy técnico, pero el coeficiente de simetría de la prueba PAES de matemáticas mejoró bastante este año. ¿Qué significa? Que es una prueba mucho más exacta, que hace las distinciones que tiene que hacer. Antes, a veces teníamos diferencias de 50, 60 puntos y la gente decía, chuta, me fue bien o me fue mal, y académicamente era la misma persona y a veces tratábamos distinto a dos personas y hoy día cometemos mucho menos ese error y por lo tanto tenemos una prueba mucho más confiable. Subsecretario, también hay un punto que este gobierno ha destacado muchas veces, que es la distinción de las trayectorias educativas, que es bien importante también entender, porque siempre se ha concentrado históricamente el tema del puntaje nacional y detrás de los estudiantes hay historias, hay contextos, que es bien importante. No es lo mismo 800, 900, yo vengo de la proactitud, para el 800 era el tope, hoy día se habla de 1000, pero no es lo mismo de un colegio acomodado en Vitacura, de una comuna más populosa, los contextos marcan. Porque es importante marcar este tema de las trayectorias educativas. Bueno, efectivamente nosotros hemos hecho un esfuerzo para demostrar que lo que importa es reconocer el esfuerzo de distintos contextos. Por su diseño técnico, la prueba PAES tiene más puntajes máximos que otras ediciones por cómo está diseñada. Por lo tanto, para mantener digamos, el espíritu de reconocimiento al alto desempeño, nos parecía que era importante tomar en consideración el contexto. Hoy día, en La Moneda, un estudiante de un liceo técnico profesional pudo decir frente al presidente y frente a toda la prensa que fue sorprendida, que ella era una persona que era una buena estudiante, que no se esperaba esto, y esa era una persona que quizás en otro contexto no lo hubiésemos reconocido y que tiene una trayectoria tan válida como otra persona. Tenemos una persona con una parálisis facial que dio la prueba PAES, esto también es importante, con ajustes, es decir, antes yo también di la aptitud académica, uno la daba con el lápiz 2 para todo igual. Silla de ruedas. ¿Qué significa con ajuste para que la gente en la casa no comprenda? Que las personas que tienen desde TEA, situación de discapacidad, por ejemplo, las personas que tienen impedimentos visual, que no pueden ver, la pueden dar en braille. Es decir,
tenemos una prueba mucho más democrática, mucho que se adapta a la situación de las personas y además la podemos dar otra vez en invierno. Es decir, si las personas que nos están viendo ahora no quedan satisfechas con su puntaje, tienen otra edición en invierno, tienen que esperar otro año completo para... y se pueden utilizar los puntajes de la prueba anterior para esto. O sea, hay se más pueden guardar los La puntajes. época nuestra tienen que esperar un año, o si no... Y el puntaje solo valía para esa edición. Exacto. Entonces, por ejemplo, mira, poniéndonos en el límite, imagínate una persona que ha sacado un puntaje alto en una prueba, Sí. puede preparar las otras y esa prueba la deja guardada, ¿me entiendes? Es decir, es mucho más flexible y creo que también es importante señalar esto, tú decías las cosas buenas, esto no es obra solo de un gobierno. Esto es una política de Estado. Esto es una política de Estado que ha atravesado distintos gobiernos de diferentes signos y que ya en su tercer año de aplicación ya va consolidándose. Por supuesto que le quedan desafíos futuros, podemos hablar de eso también, pero creo que es un avance tremendamente importante y hoy día las nuevas generaciones me parece lo agradecen. Sí, subsecretario, hablemos de brechas, porque claro, con el correr del tiempo, como sucede muchas veces, se va a entregar ya el número, vamos a conocer más el detalle por estatus socioeconómico, pero se destacaba, por ejemplo, que en el 20% más alto de resultado hay un 61% de particular pagado, 16.8% subvencionado, 9% público, que esa figura no cambia mucho, claro. Como decía usted, llevamos 3 años de la prueba, uno no puede esperar quizás que al tercer año cambie todo. Pero muchos expertos, solamente yo los he leído, dicen que se mantiene más o menos el tema de la brecha. ¿Cómo lo analiza usted? Efectivamente, se trata de brechas que son estructurales en la sociedad chilena y que a mí me gustaría decir... No nos va a cambiar una prueba. No son solo educativas, Ya. son desigualdades y brechas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra estructura económica, con nuestra estructura ocupacional, que no lo va ni lo puede cambiar una prueba, está fuera de su ámbito de posibilidad. Pero sí quisiera decir lo siguiente, Chile ha tenido enormes avances en materia educacional, en cobertura. Hoy día tenemos más educación superior que hace 20 años. Hicimos un avance importante con nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Hoy día tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad exigente. Pero las respuestas que nos permitieron llegar a este punto no son necesariamente las mismas que nos van a permitir dar un salto para poder enfrentar de manera mucho más decidida esas brechas. Por eso hemos impulsado un proceso de cambio y de cambio estructural, de modernización de la educación superior, por ejemplo, que va, nos parece a nosotros, enfrentar muchas de estas situaciones, pero también es importante esto, los cambios en la educación no son rápidos. Son cambios lentos. Por ejemplo, este gobierno hizo un congreso pedagógico curricular, está cambiando el currículum y eso se va a expresar en el largo plazo. Yo creo que estamos dando los pasos necesarios para enfrentar estas brechas, pero no pueden acabarse por el puro, digamos, por el aplicación de una prueba. Uno podría decir, digamos, el termómetro tiene la obligación de medir la temperatura, pero no es responsable de la fiebre o de estar con una temperatura normal. Subsecretario, ¿qué le falta? Usted decía, claro, hay elementos que todavía le falta por avanzar en esta medición. ¿Qué es lo que falta? Mire, yo diría que nos falta enfrentar el problema del ranking. ¿Ya? Uno de los componentes que tienen las personas que van a postular es que no solo entran las notas de enseñanza media, sino que entra un ranking que originalmente se pensó porque las notas, digamos, hay una discusión que se denomina la inflación de las que notas. si le preguntas el inflado de notas. Claro, la inflación de las notas, entonces no siempre las notas son el mejor indicador para ver tu trayectoria en la enseñanza media y una de las tareas que tenemos junto a un comité de expertos y expertas de todos los sectores políticos e institucionales que hemos convocado a efectos de esto es para 2026, para la próxima admisión, es introducir una modificación ¿Cómo se trabaja? en el ranking. Porque también hay un tema ético en el tema de la inflación de notas, porque en el fondo pueden haber muchos colegios que sencillamente estén dando mejores notas para quedar mejor ubicados y su alumno quede mejor parado. Pero ¿cómo se trabaja el tema de la inflación de notas? Precisamente con instrumentos que nos permitan detectar la trayectoria de las personas más ¿Ya? allá de las notas. Y en ese sentido, el ranking, discutir cómo digamos, el instrumento ranking nos permite aproximarnos a eso, es una respuesta. Ahora, no es la única. Claro. El país requiere distintos cambios. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para volver mucho más conectada la experiencia de la educación escolar con la educación superior. Mira, por ponerte un ejemplo, una experiencia muy linda que es el programa PASE, de acompañamiento, acceso a la educación superior. Ya más de 400.000 personas han estado por el programa PASE a lo largo de toda su historia, ya lleva 10 años. ¿Y qué nos parece a nosotros? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Es tomar el modelo del PASE y tratar de universalizarlo lo más posible. ¿Para qué? Para que todas las personas que están en tercero o cuarto medio en algún momento vayan a la universidad. Es decir, hacer una visita, ir de oyentes a un ramo o algún académico o académica vaya a su colegio. De tal manera que tú vayas eligiendo mejor tu camino y vayas dándote cuenta qué carreras, qué área es mejor para ti en la cual tú te sientes mejor. Y en la medida que ese camino está más, digamos, sedimentado,
menos depende de una pura nota o de una pura prueba y tú lo experimentas más como un proceso y no simplemente como un acontecimiento en un momento. Subsecretario, ¿qué viene ahora? Claro, se inicia la postulación, viene a hacer postulaciones, matrícula. ¿Cuáles son las fechas a cumplir? Mire, le digo al tiro las fechas. Tenemos de acá del 6 al 9, no, ¿Ya? que son varias. Que sí, las pues quiero es que dar todas. muchas fechas. Si no, las no, quiero dar yo también todas. las tengo anotadas. Anotadita, claro. Mira, Ya, del 6 al 9 es el inicio de postulaciones. del 6 al 9 o sea, de hoy día. es el inicio de las postulaciones hasta este jueves 9 ¿Ya? a las 13 horas. Del 6 al 9. Yo me imagino muchos chiquillos, chiquillas deben estar pensando, chuta, ¿qué hago? ¿Qué voy? ¿Qué quiero postularla? El 20 de enero se entregan los resultados de la selección. El primer periodo de matrícula va del 21 al 23 de enero. ¿Ya? Y el segundo periodo, que es cuando corre la lista de espera, va del 24 al 30. Y aquí permíteme dar un mensajito nomás, porque muchas personas tienen sus puntajes en la mano, están viendo qué hacer. Primero, la vida es una carrera larga. Tienen más La oportunidades. vida nos enseña eso. Que La aquí vida no es se una juega carrera la larga. vida. ¿Ah? Y la gente sabe que me pregunta, yo Sí. que tengo este cargo, me dicen, pero subsecretario, ¿qué me conviene estudiar? Y se meten, ven el mercado laboral, y yo siempre lo que les digo es, esa respuesta solo la puedes dar tú porque tienes que estudiar las actividades que tú amas. A la gente que le va bien, todas las personas que conozco que le va bien, que son felices en la vida, porque hoy día lo dijo un chiquillo en el desayuno con el presidente. ¿Ya? Dijo, el éxito no es ganarle a los demás, el éxito es ser feliz. Entonces, para ser feliz, tú tienes que hacer lo que amas. Entonces, esa respuesta tú tienes que ver todos los números. El Ministerio de Educación, nosotros tenemos mifuturo.cl, tenemos un montón de indicadores y esperamos tener más en el futuro. Pero confíen en sus convicciones, confíen en las actividades que aman y si quieren tener otra oportunidad, las pueden tener. Tenemos una prueba de invierno, pueden guardar sus puntajes. Hoy tenemos una política de gratuidad, estamos tratando de tener un sistema, que eso está discutiendo el Parlamento, un nuevo sistema de financiamiento para las personas que no acceden a la política de gratuidad, para que no tengan que recurrir a una cuenta, a una deuda bancaria. Es decir, estamos construyendo condiciones que faciliten el despliegue de los sueños de las personas. Y por eso en estos días el mejor consejo lo puede dar uno mismo. ¿Qué cosa me gusta? ¿Qué cosa amo? Y por ahí irse. Ya, subsecretario Orellana, le agradecemos este espacio, claro, con consejo de por medio que es importante, sobre todo mucho, y pensar, al momento de hablar breve, el momento más importante. Ahora elegir otro momento que es difícil, con 18, 19 años no es fácil. Así es. Ya, subsecretario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa en Canal 24.